Pues bienvenido, Alen, al Filosofá. Al filosofar. Al Filosofá. Estamos ya cansados de charlar en los bares con el vino, porque al final siempre terminamos En el vino más que charlar, en más que la charla. efectivamente, ¿no? Y estábamos el otro día hablando por teléfono, una conversación bastante larga, y intentando arreglar el mundo, como hacemos los buenos borrachos de bar. Y entonces propusiste, pues en lugar de que se quede ahí en el aire como siempre, o luego coger notas y hacernos un blog, ¿no? De un artículo súper currado y todo machacado para el lector, pues decidimos grabarlo en vivo y en directo, ¿no? Y a ver qué sale. Y a ver qué sale, ¿no? A ver Esto qué es sale. Filosofá sin red. Sí, sin ninguna red. Hombre, sabemos de lo que vamos a hablar, en definitiva, que es de esto que escribiste hace y que presentamos hace un año o así, que a tu libro La mudanza, ¿con qué me quedo? Y a mí una de las cosas, cuando lo presentamos hablábamos mucho de... Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿no? Ya que no molesta. Hablábamos mucho de la mudanza como algo real, ¿no? Porque además había nacido durante una mudanza tuya. Así que lo que tocaba era hablar de una mudanza real, de cómo las personas nos planteamos las mudanzas. Y surgía una pregunta, ¿no? ¿Cuánto cuesta en realidad aquello que tengo? ¿Cuánto cuesta en realidad aquello de lo que me desprendo? ¿O aquello que voy a comprar? El verdadero valor de las cosas, ¿no? Y había sacado tu invento, que era la calculadora del coste real, la Good MOPA. things. Claro. La aplicación, etcétera. Lo que pasa es que en este año, bueno, un poco cada uno por nuestra cuenta, yo lo que he visto es que esa pregunta es una pregunta que ahora mismo se tendría que estar haciendo todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Pues el gran problema de esto que se llama transformación digital, que parece que todas las empresas están abocadas a una transformación que obviamente es digital, pues no puede ser de otra manera, es que sería absurdo. O sea, ya, a ver si empezamos a quitarle lo de digital y dejamos oye, que estamos en un proceso de transformación, punto. Porque si no es digital, Claro. ¿qué va a ser? Siempre. No va a ser analógica, ¿no? Esto lo dice mucho mis socios. Cuando le hablan de las fintech, dice, que ahora el banco es digital, ¿no? Dice, ¿y qué? ¿Y qué esperas? Me está sorprendiendo mucho. Entonces, bueno, ahora que todos se están obligados o condicionados o estamos abocados a la transformación, por llamarlo así, la pregunta es por qué, en la que están muchas empresas, en muchas organizaciones y muchas instituciones también, es transformarnos lo que cuesta, ¿no? Y en realidad no se mira demasiado el coste De no transformarse, ¿no? Ah. ¿Cuánto cuesta quedarse con lo que tienes? Y eso es un poco el principio de esta conversación, ¿no? Del origen de esta charla. Sí, yo a mí me gustó efectivamente la reflexión que estabas haciendo el otro día, ¿no? A mí me gustaría que la explicases. El hilo este que sacamos del coste de la no transformación, que va muy en la línea de la filosofía de la mudanza, ¿no? Que es el de quedarte con las cosas que ya tenías, ¿no? Claro. Y no saber lo que te cuesta quedártelo, ¿no? Y lo que puedes llegar a ganar deshaciéndote de ello. Bueno, es que con eso me encuentro, o nos encontramos todos los días, ¿no? El que no medimos todo en realidad, solamente medimos aquello que nos interesa. Entonces, cuando queremos venderle a alguien que interesa transformarse, se lo hacemos como le quitamos todos los flecos estos que no molan, ¿no? Y para que parezca todo muy baratito. O sea, es un poco, te vamos a preparar. ¿Has visto qué buena calidad de transformación digital vas a tener y qué poquito te va a costar, ¿no? Sí. Y viceversa, para quedarnos en el sitio donde estamos es, ¿cómo nos vamos a desprender de todo esto con lo que nos ha costado? Pero en realidad es una medición emocional o una medición completamente intencionada. En realidad nunca hemos medido bien cuál era el coste de las cosas. Una cosa que a mí me gusta mucho de tu libro es que dice, ojo, a la hora de evaluar cuánto cuesta algo, mira también el tiempo de repararlo, el tiempo de organizarlo, de ordenarlo, de conservarlo, de no perderlo. O sea, mide todos los costes asociados a esto. Y eso, por ejemplo, nunca lo hacemos. Nadie
pero no lo hacemos nadie a ninguna escala. Entonces ahora se habla mucho de si la huella de carbonos y tal, con lo fácil que hubiera sido decir, oye, vamos a medir costes totales, costes reales. Y así sabemos cuánto cuesta de verdad una maquinaria. No solamente un coste directo, sino un coste social, un coste indirecto, otro tipo de costes que a la larga nos van a pasar factura. Pero bueno, por no entrar todavía en ese jardín, a mí lo que me llama la atención es que ni hemos medido bien lo que estábamos comprando, y entonces esto que ahora se llama, que decimos que es la amortización, realmente se convierte en mortización. Solamente es, voy a arrastrar durante muchos años esto. Total. Porque ¿cómo voy a justificar el desprenderme de una cosa? Y a la hora, y en la fase siguiente es que me vienen a vender, y esto es lo terrorífico, me vienen a vender cosas que antes todavía podía entender cómo funcionaban y podía entender por qué las compraba. Pero ahora te viene un tipo y te dice, te vamos a meter un sistema inteligente en la empresa. Y dices, bueno, ya saber cómo funcionaba la máquina, bueno, tal. Pero es que ahora me meten un sistema inteligente que no tengo ni puñetera idea. Es decir, eso tan famoso de la bolsa de Nueva York, que han inventado unas máquinas con unos algoritmos de inversión que nadie son capaces de descifrar más que las propias máquinas, con lo cual bien. Toda la inversión... Y ellas deciden. Claro, o sea, la única manera de impedir que una máquina desarrolle una inversión en la bolsa de Nueva York es apagarla. No puedes hablar con ella, no podemos hablar con nuestras máquinas. Al final la decisión habrá una persona, ¿no? No. Ah, no. No, está automatizado a partir de una serie de informaciones. informaciones. Visto bueno algo, ¿no? No, está codificada. O sea, es decir, la persona trabajó en la programación original. Y dice, pues cuando llegue los valores a esto, y a esto, y a esto, y a esto, la máquina compra, la máquina vende. Claro. A partir de ahí la máquina va aprendiendo. Y ya la máquina compra y vende. Un vino? Estoy con un té, gracias. Vale. La máquina compra y vende en función de lo que le salga de las narices. De hecho, hubo un momento en el que se dispararon no sé qué historia y tuvieron que apagarla. Sí. Y lo decía un tipo, además, muy interesante. Decía, hemos inventado algo con lo que no... Pues, en un lenguaje que no sabemos entender. Me encanta eso que cuentas, porque la verdad es que sí que, al menos yo, me he dado cuenta que durante mucho tiempo me he convertido en una máquina de comprar. Claro. Y no sabe, es en un lenguaje que pero no sin calcular. Claro, sin calcular, es como compra. Pero fíjate que en los departamentos de las empresas, me acuerdo, cuando trabajaba pues para una empresa que tenía que comprar una gran máquina, ¿no? En una factoría. Entonces se iban todos a Polonia o donde fuera, ¿no? Porque era donde iban a comprarla. Y quieras que no, había 5 o 6 personas que más o menos entendían cómo funcionaba la máquina y por qué era más rentable comprarla que no comprarla. Uh-huh. Ahora mismo llega un tipo de, no sé, de soluciones informáticas, del tipo que sea, para venderte una aplicación, un derivado de la inteligencia artificial, del tipo que sea. Y el único que es capaz de entenderle a duras penas es el responsable de sistemas de tu empresa. Claro. Todo el resto no tiene ni puñetera idea. Entonces, estás comprando algo en un lenguaje con el que eres incapaz de comunicarte. Y yo entiendo que eso dice uno, wow. Entonces, ¿qué haces? Retrasas el momento de comprar eso, de comprar algo incomprensible, hasta el último minuto. Pero cuando lo compras, porque no te queda otra, en ese momento entiendo que te están vendiendo algo que no tienes ni idea de cuál es el precio, ni cuál es el coste. Solamente sabes el coste de no tenerlo, como tú decías, o el coste... Es decir, seguimos haciéndonos trampas al solitario. En vez de entrar en un sistema en el que cada vez entendamos mejor aquello que hacemos, estamos como una locomotora por un carril, por un riel, acelerando, sin frenos, y esperando que no descarrile. Porque, desde luego, control lo hemos dejado en manos del Altísimo, o del Bajísimo, no sabría decirte. Pero hay una especie de cosa rara de decir, va todo muy bien, no, va todo muy rápido. Y hay muy poco control, ¿no? Y hay muy poco control, además, porque una de las consecuencias de que veamos la tecnología digital de esta manera, ¿no? Se vende como te va a ayudar a reducir costes y a optimizar procesos. Es decir, que la estamos viendo como una llave inglesa. Sí. Que era la que sustituía las otras llaves, ¿no? Reducía costes y era una sola llave para muchas cosas. Entonces optimizabas procesos, ¿no? Entonces, esta visión instrumentalista de la tecnología no es más que una herencia de cómo hemos visto la tecnología hasta ahora, en la revolución industrial. Nadie se está planteando la tecnología como una forma de pensar qué tipo de tecnología queremos o para qué nos sirve la tecnología. Sí, qué beneficio nos da, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un instrumento? ¿Por qué tiene que estar al final, no? Claro, no, porque
Lo cierto es que a día de hoy estamos utilizando mucho la tecnología en nuestros trabajos, aunque según tú decías el otro día, no tanto como debiéramos, ¿no? Eh, y en teoría tenemos unas máquinas que hacen parte del trabajo por nosotros, ¿no? Deberíamos ser más eficientes, pero ahí debería haber algún beneficio de ello, ¿no? O un beneficio económico, o un beneficio de tiempo libre, ¿no? O un beneficio de calidad en el trabajo. Bueno, ese quizás sí que lo estamos teniendo, probablemente, ¿no? Pero estamos viendo que la gente en su puesto de trabajo, yo veo que siguen las mismas horas trabajando y ganando lo mismo, ¿no? Con lo cual, y no están mucho más felices en sus trabajos que antes, con lo cual, No, de hecho, ese beneficio de las nuevas tecnologías, ¿dónde acaba? ¿Se lo queda alguien? ¿Se queda por el camino? ¿Se diluye en el espacio? ¿Qué ocurre? pues a mí me recuerda cuando llegaron las máquinas remachadoras al antiguo oeste. Yo leía de pequeño unos cuentos de... ¿Sabes? Las máquinas estas, creo que llaman a la puerta. Las máquinas estas que remachaban los clavos de las grandes líneas ferroviarias, ¿no? Entonces lo hacían tan rápido que esos pedazos de... Bueno, no eran esclavos ya, pero eran de chain gang, ¿no? De estos hombres negros con unos brazos como las piernas de dos personas, que le pegaban unos mazazos tremendos a los clavos estos y iban echándole agua al hierro para que se pudiera clavar. Entonces eran pim, pam, y eran como brazos mecánicos, pero eran humanos, ¿no? Y cuando llegó la máquina, temían tanto que la máquina reemplazara sus trabajos que se esforzaban en correr y en clavar más clavos más rápido que la máquina. No, y se hacían competencias. Recuerdo haber leído un cuento sobre aquello de un trabajador negro que decía que a él no le iba a ganar ninguna máquina, que él podía ganar a la máquina. Y competía para ir más rápido. Y al final, en la línea de llegada, efectivamente, el tío había ganado, su corazón había reventado, yacía muerto al lado de las vías, pero había conseguido rebasar a la máquina por un clavo, ¿no? Entonces, ahora en lo que estamos, en esta fase de la digitalización, parte de la psicosis, de la ansiedad, es porque estamos tratando de ser todos cada vez más rápidos. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido que ¿Más rápidos para qué? Claro, no tiene sentido que los humanos compitamos con la máquina en ser más rápidos. Es absurdo. La máquina siempre va a conseguir ser más rápida que nosotros y cada vez lo va a conseguir mejor. Bueno, depende, ¿no? También hay decisiones que los humanos hacemos más rápido que las máquinas. Yo creo que ya Digo pocas. que tenemos ese instinto. Las ¿no? absurdas sí. Las absurdas todavía ganamos a las máquinas. Pero desde que ganó al campeón de este juego asiático del Go hace poco, yo creo que ya es inevitable que la máquina supere en velocidad al humano y que de hecho esa debiera ser nuestra reflexión inicial, ¿no? No podemos ser más rápidos. Pero esto nos está llevando por un derrotero y a mí me gustaría volver a la mudanza, Sí. ¿no? Y es... No, pero antes, tú, Sí. ese beneficio, Sí. ese supuesto beneficio que debería haber por el uso de la tecnología, ¿eso dónde está? ¿Dónde acaba? A ver, ¿el que debería haber o el que hay? El que hay. ¿El que hay? El que está existiendo ahora mismo parte de una manera de pensar que no es para nada saludable, pues vamos a decirlo así, saludable socialmente. Estamos yendo en una dirección que es... ahora mismo está en redes sociales, está todo el mundo diciendo hay que aprender carreras tecnológicas, hay que aprender cosas que demandan las empresas. Y tú dices, no tiene mucho sentido eso. No tiene mucho sentido en que aprendamos algo instrumental para tener trabajos que van a durar hasta que la máquina aprenda a hacerlos por sí misma, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que no tiene ningún sentido es que nos sigamos haciendo trampas al solitario. Es decir, la ingeniería, una de las cosas que más me preocupa o que más me llama la atención, es que hasta hace poco la ingeniería era una ingeniería tangible. Los ingenieros de caminos, los industriales, etcétera, trabajaban con cosas del mundo real. Los ingenieros de telecomunicaciones trabajan con cosas del mundo real, pero sobre todo trabajan con cosas del mundo como lo percibimos, con el mundo de la información. Entonces, hay como una especie de felicidad
en que, puesto que no cambiamos el mundo, toda tecnología per se es asépticamente útil o positiva. Como si toda la tecnología naciera de un lugar, así de un limbo pacífico, y no tuviera ninguna intención, y entonces por el mero hecho de ser tecnológico y de hacer las cosas más rápido ya fuera bueno. Nadie se cuestiona de dónde viene y con qué intención se ha hecho la tecnología que se programa, que se fabrica, ¿no? Entonces hay una especie de, perdón por la palabra, papanatismo tecnológico que dice que todo lo tecnológico es bueno. Y si no, es que eres un retrógrado que quiere ir al pasado. Y dice, no, señores, yo quiero ir hacia el futuro, pero no a todos los futuros, ¿no? Es decir, ¿por qué nadie se pregunta? Una cosa que me hace mucha gracia cuando se habla de inteligencia artificial. Es decir, ¿todas las inteligencias artificiales son buenas? Es decir, ¿alguien no conoce a un tío que sea inteligente y malvado? ¿Inteligente y perverso? ¿Inteligente y codicioso? ¿Inteligente y torpe? Y torpe. No hay una manera de entender y de hacer entender que la inteligencia artificial no es asépticamente positiva ni negativa, sino que viene ya con un condicionamiento de origen. El otro día le preguntaba a un experto en AI, precisamente, le decía, oye, ¿tienes sesgo de género la inteligencia artificial? Y me dice, por supuesto. ¿Hay alguien que esté esforzándose en corregirlo? Y dice, ¿para qué? Me parece fantástico. Dije, efectivamente, entonces, hay una inteligencia artificial con un sesgo de ideología, de intención, de si es avariciosa, codiciosa, capitalista agresiva o todo lo contrario. Por supuesto. ¿Hay alguien que quiera corregirlo? ¿Para qué? Eso es lo que me preocupa, ¿no? Entonces, el hecho de que la tecnología la estemos aceptando sin mirarla, sin mirar el interior, sin mirar por qué está hecha, ni por quién está hecha, ni para qué está hecha, es una especie de problema, como de cosa que metes debajo de la alfombra y hasta que no sea muy gorda y nos tropecemos no vamos a querer hablarlo, ¿no? Y es una pena porque estamos perdiendo la oportunidad de hablarlo cuando todavía podríamos corregir algunas cosas. No muchas ya, pero podríamos corrigiendo algo. Pero ¿cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos decidir pues qué tecnología? Queriendo medirlo. Es que el problema de medición es solamente uno, es ¿qué preguntas me hago? Es decir, ¿qué preguntas le hago al consejo de administración? ¿Qué preguntas le hago a mi contable? ¿Qué preguntas le hago al fabricante para que me dé las respuestas que me interesan? Si no hacemos preguntas, las respuestas son las que nos quiera dar él. Claro. Entonces yo pregunto, oiga, ¿y esto qué coste tiene en estos términos? ¿Cuánto me cuesta en tiempo? ¿Cuánto me cuesta en calidad de vida? ¿Cuánto me cuesta en desgaste de la gente? ¿Cuánto me cuesta en lo que sea? En el impacto en el transporte público, en la salud de las palomas callejeras. ¿Cuánto cuesta en estos términos? Si no hacemos la pregunta, nunca nos van a dar la respuesta. Y es curioso porque vivimos en mundos tan compartimentados que parece que nadie quiere que una cosa entre en relación con la otra. Hoy lo hablaba con mi hijo, decía, nos enseñan que la clase de química y la clase de literatura no tienen nada que ver. Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, pensamos que ciencias y humanidades son mundos distintos y que tecnología y política debieran ser antagónicos, cuando menos. Entonces, hay una especie de discurso oficial que dice que la tecnología no es política, que la tecnología no es social o que la tecnología no es filosófica. Y dices, claro, así sale lo que sale. La tecnología sale al servicio de los contables. En cambio, si le dices, oye, y si empezamos a pensar de una manera social, humana, a rehumanizar la tecnología, ¿no estaría bien? ¿No sería interesante? ¿No? Quiero decir que cuando se habla de Pitágoras, o de Aristóteles, o se habla de Pitágoras mismo, ¿no? Cuando se renueva o se reforma la catapulta, se hace fruto del asedio de Siracusa. Es decir, los científicos no piensan así en abstracto y dicen, uy, qué ganas tengo hoy de fabricar una catapulta nueva. Se hace por un contexto, con una intención y con una dirección. Entonces, si no ponemos nosotros la dirección, está claro que nos la van a poner. Si nosotros no hacemos la pregunta, nos vamos a responder a la pregunta de otro. Y lo gracioso de todo este hype de transformación tecnológica es quién está haciendo, qué preguntas están haciendo. Pero preguntas se estarán haciendo. Pero la única pregunta es cómo podemos seguir siendo competitivos y que nuestros accionistas sigan recibiendo un cheque al final del año. Básicamente esa es la única pregunta que se está haciendo. Sí, ¿tú crees que nadie se pregunta, digo, en las altas esferas tecnológicas,
¿Cuál es el resultado en el bienestar de las personas que utilizan esa tecnología? Pues no lo sé, tengo mis dudas. Hombre, no estoy en las altas esferas, ni paso mucho rato ni en las esferas siquiera, ¿no? Pero hay una cosa que sí me doy cuenta, hablando con muchos ingenieros de teleco, es que se preguntan cómo resolver un problema. Casi todos los ingenieros se preguntan cómo resolver un problema. Sí. Y yo me acuerdo que cuando frecuentaba más ingenieros de caminos, muchos tenían unas bibliotecas de poesía y de filosofía deliciosas. Y había auténticos humanistas ahí en Explosivo Río Tinto, o en el MOPU, había verdaderos humanistas haciendo ingeniería. En estas últimas décadas, y no les estoy señalando en el dedo, lo que me encuentro es a mucho ingeniero que está dejándose llevar por la velocidad a la que suceden los cambios y que está pensando en cómo resolver las cosas que le han dicho que hay que resolver. Es decir, si yo te hago una pregunta y te digo, oye, ¿cómo solucionar un agujero de seguridad en mi sistema? ¿O cómo prevenir el ataque? ¿O cómo obtener más datos o mejor información de los datos de tal o cual segmento social sin violar su privacidad, incluso, quiero decir, haciéndolo bien? Tú te vas a poner a inventar algo que responda a mi pregunta. Pero si todas las preguntas son de corte técnico, ¿cómo consigo hacer más eficiente el proceso? Tenemos este proceso en la cadena de montaje. ¿Cómo lo hacemos más rápido? El ingeniero se va a poner a pensar en el proceso. ¿Cómo conseguimos abaratar costes? Se va a poner a pensar en el origen del producto. Pues podemos hacerlo más barato haciéndolo sintético, o podemos agilizar el proceso acortando aquí por una serie de historias. Pero ahí la pregunta no está viniendo de la parte humanista, está viniendo de la parte técnica. Por lo tanto, yo he hecho en falta una visión más humanista por parte de las ingenierías tecnológicas. Sí. Sí. Para poder saber cuál es el coste real. O sea, la pregunta de cuál es el coste real que tú haces en el libro. Pero esa pregunta no debería venir más bien del usuario, ¿no? Que del que desarrolla la tecnología. Sí, pero es muy difícil. Porque nos han enseñado que el coste es lo que nos cuesta al bolsillo. Entonces, el típico ejemplo, ¿no? Yo me voy a comprar una camiseta que vale $1 menos. Que me digan que esto ha sido a base de un subtrabajo en un continente lejano, o en una legislación autoritaria, o en unas condiciones de producción que a la larga las va a pagar el planeta, a mí no me resuelve el problema del día. Vivo metido en una sociedad de consumo en la que me han enseñado precisamente de manera estanca que el coste de una cosa no se ve reflejado en el coste de otra. Entonces es mucho más, más difícil que yo haga esa pregunta, ¿no? Pero entonces, ¿tú no crees que el poder está en el individuo? Sí. Mira, por ejemplo, una de las cosas interesantes es que de estos compartimentos estancos, y hoy lo hablaba con mi hijo precisamente porque estábamos viendo Fox News, y era como, por Dios, pero esto es como una broma. Entonces, esta división artificial o artificiosa entre el individuo y la sociedad, que es la que da de comer a los discursos políticos, tanto a Unidas Podemos como a Vox o a Ciudadanos o al PP o a quien sea, quiero decir, a un lado y a otro, conservadores y liberales, o como lo queramos llamar, y progresistas, está basado en un aspecto que es o individuo o Estado, o individuo o bien común, o bien individual o bien común, ¿no? Claro. Y dices, muy bien, en ningún momento se ha explicado o se ha querido contar que el bien individual tenga que ser solidario o que el bien común tenga que ser respetuoso con el individuo. Y que se puede perfectamente. Por supuesto. Es una manera de pensar solamente. Es efectivamente preguntarse por el coste total, no solamente por el coste de una de las partes. Ahí es donde cae la manera de pensar. A nosotros nos cuesta mucho. Sí. Nos cuesta mucho pasar a tener... O sea, lo vemos como un trabajo y ahora voy a tener que preguntarme por el coste de todo. No lo tendrías que preguntar tú realmente. Tendría que ser una postura casi de todos. Estado, empresas y ciudadanos. Decir, oye... Sí, pero todo empieza por uno. Sí, efectivamente. A ver, si consideramos que todo el mundo lo pensara, pero es muy difícil. ¿Cómo lo vas a pensar? ¿Por dónde empiezas a pensar de una manera que no has pensado nunca? Empiezas pues pensando, ¿no? Lo más lógico sería que los propios que se benefician, que son las empresas y el Estado, dijeran, a ver, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Pues yo creo que empiezas pensando por... ¿qué necesito yo? O
¿qué me llena, no? ¿A qué quiero dedicar mi vida? ¿Con qué me siento a gusto? Empiezas por ahí, ¿no? Y de ahí empiezas a desglosar, ¿no? Y a pedir qué es lo que quieres, ¿no? Me gustaría que algo resolviera este problema, ¿no? Y que esta cosa resolviera este otro problema, ¿no? No al contrario, no ver, a ver, ¿esto qué me va a resolver a mí? ¿No? Sino pedir, ¿no? Además, hoy día, con toda la tecnología que tenemos, se puede hacer, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Transmitirlo por las redes, hacer las preguntas y buscar crear una demanda. Puede ser. Pausa. ¿Sí? Sí, listo. Vale. Bueno, Aler, entonces, por si acaso alguien no se ha enterado de lo que querías contarnos, ¿cómo lo resumirías todo esto? ¿A qué conclusión llegas? ¿Qué es lo que quieres contarnos de verdad? A mí lo que me llama la atención es lo que tú cuentas realmente, ¿no? Esa reflexión pequeña que hacemos en el momento de hacernos una mudanza de casa y es que tiro, que me quedo, que compro de nuevo y que tú dices, oye, ¿tú estás para pensar lo que te cuesta mantener una cosa más tiempo del necesario o comprar algo cuando realmente no sabes o no has medido o no te has preguntado cuál es el valor real de las cosas? Y que introduces... Tu valor real de las cosas. Claro, el valor que tiene para ti, ¿no? Eso es. Pues creo que cuando lo llevamos a hacer esa pregunta en las empresas, en los colectivos, en las sociedades, en las instituciones, estamos siendo todavía mucho más ligeros a la hora de plantearnos la ¿Sí, tú reflexión. crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que... ¿No crees que la empresa calcula más? Te diría que me cuesta creerlo. Que compra y de qué se deshace, que las personas que son como más somos más pasionales y compramos por instinto, vemos una cosa en una tienda y nos la llevamos a casa y luego no sabemos en qué momento deshacernos de ella, ¿no? ¿La empresa no estudia más eso, de verdad? Me cuesta creerlo. Me ¿Sí? cuesta creerlo a la vista de las empresas con las que trabajo y con las que colaboro, me cuesta creerlo. Creo que en el momento que solamente te preguntas, y hablo específicamente de todo este proceso de transformación digital, ¿no? En el momento que solo te preguntas, ¿cómo puedo hacer más eficientes los procesos y abaratar los costes de producción? Estás dejando de hacer un montón de preguntas. O sea, que hay una serie de costes. Como por ejemplo. Pues, por ejemplo, ¿cómo va a impactar esto en el coste de la vida de mis empleados? ¿Cómo va a impactar en el coste del reciclaje? ¿Cómo va a impactar en el coste de las empresas proveedoras? Es decir, no somos capaces... Y más que de las empresas proveedoras, de los que trabajan en las empresas también, proveedoras, ¿no? Y de todo. Y porque hablamos de la empresa como si fuese una cosa real, ¿no? Pero realmente las empresas es una idea, son una idea, claro, ¿no? No existen realmente. Claro, es un entente. Lo que existen son las personas que trabajan en ellas. Sí, además, mira, me gusta que lo saques ahora, así en las conclusiones, porque es una cosa que también me da por pensar. Aquí se nos llena la cabeza para hablar de sistémico y holístico, ¿no? Que son dos de las palabras de la jerga últimamente. Correcto. Junto con transformación digital es holístico. Holístico, yo no sé si alguien se lo ha tomado en serio en algún momento o solamente se ha quedado con la parte holy de holístico o de whole, porque es como de coña. Dices, holístico realmente sería pensar en todo. Y pensar en todo y hacerte la pregunta de cuánto cuesta no es tan complicado. Es simplemente querer saberlo, querer pedir la información y querer incorporarla al cálculo. Entonces, yo entiendo que cuando uno va a un consejo de administración para que le firmen la compra de no sé cuánta maquinaria o de no sé cuánta inversión en tecnología, lo que hace es enseñar las cifras lo más bonitas que puede para que le digan que sí, porque si no... Y ahí entra todo. Ahí entra cualquier cosa. Claro. Mientras la curva haga así, como decía un antiguo... No se mide realmente cómo va a salir el impacto en las personas. Se mide ¿no? lo que interesa que se mida. Las personas, no estoy hablando solamente de los empleados de la empresa, sino también, obviamente, de sus clientes, ¿no? De sus proveedores, claro. Y de toda la gente que está alrededor. Lo que hablábamos antes de... en el momento en que interés individual y bien común, o sea, bien común y beneficio individual se consideran como cosas opuestas, automáticamente hay gente que empieza a descartar ya ciertas mediciones. No entran en el Excel. Sí, porque digamos, se podría decir que ahora sí que se está intentando medir, o se hace que se mide, ¿no? El impacto medioambiental, ¿no? de las decisiones, ¿no? Claro. Porque nos han saltado unas alarmas tremendas diciendo, claro, chicos, que desaparecemos, ¿no? Claro. Pero no ha saltado ninguna alarma de decir, chicos, que somos súper infelices. O sea, vamos a medir también eso, ¿no? Sí, y esa sería una de las cosas más positivas de la digitalización. Y es que las máquinas sí son capaces de hacer correlaciones de muchísimas variables a una velocidad muy rápida.
y por lo tanto medir el número de ansiolíticos que vamos a empezar a tomar a partir de un cambio de tal, ¿no? Por ejemplo. Y esto lo llevo inmediatamente después a la educación y a la formación. Total. Es decir, lo que nos está costando dejar de aprender a la manera antigua es para hacérnoslo mirar. Es decir, oiga, es que, claro, toda la manera que teníamos de acumular conocimiento y de enseñar, pues es que ¿cómo la vamos a tirar a la basura? ¿Cómo la vamos a tirar al contenedor? Y dice, bueno, ¿cuánto nos cuesta acarrear esa manera de pensar, eso que llamamos cultura organizacional o simplemente educación? Sí. ¿Cuánto nos cuesta acarrearla de un estadio hasta el otro? No solo los libros, sino la manera de pensar. ¿De qué nos sirve seguir pensando igual? ¿Cuál es el verdadero coste? Nadie se hace esa pregunta. En cambio, nos preguntamos cuánto nos va a costar pensar de una manera distinta. Y tampoco lo estamos preguntando del todo, pero por lo menos hay alguien que dice, oye, ¿pero cuánto cuesta pensar de una manera distinta? Bueno, pues costará más o costará menos. Pero lo que nadie se está preguntando es cuánto nos cuesta no hacerlo. Y sería hasta mensurable, sería medible. ¿Sí, tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que ya todo es medible, de hecho. O sea, gracias precisamente a la digitalización, le podemos colocar un sensor casi a cada cosa. Sí, también hay que tener cuidado con las mediciones numéricas, ¿no? Bueno, por así sí. decirlo, porque yo siempre lo digo siempre, a pesar de que Good Things calcule el beneficio de felicidad que te va a proveer un objeto y lo que te va a quitar, yo siempre digo que lo más importante es el fondo, ¿no? La filosofía de la que viene, ¿no? Es entender, Claro. es entender qué te va a dar y qué te va a quitar cada objeto. No hace falta calcularlo en números, porque los números se pueden equivocar. No solamente eso, sino que está claro que somos humanos y que aspirar a contar y a computar todas las variables que interfieren en un sistema tan Es imposible. complejo como es el social o el empresarial o el económico, es una aspiración, pero Es sí una podemos- ayuda. Eso es, pero sí una podemos, ayuda, si podemos ¿no? meter 300 variables en vez de 2, pues nos va a dar un color o más matices. Sí, totalmente. Ya está. Entonces, bueno, pues si podemos calcular realmente cuál es el coste que supone no solo para el alumno o no solo para el sistema educativo, sino para la sociedad en general, el coste de que sigamos enseñando de la misma manera, eso entonces sí lo podemos ofrecer. Por lo menos que luego ya cada uno tome la decisión que quiera, pero sí podemos decir, oye, si, de aquí si seguimos aquí nos cuesta tanto. No solamente nos retrasa o quiero decir o afirmaciones subjetivas, no, nos cuesta tanto. Y ahora ustedes verán. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto apetece pensar eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿cuál es el coste de seguir manteniendo la división de naciones en el mundo, ¿no? Claro. Bueno, o el simplemente... Claro, es que ahí ya te metes en una historia que es cuál es el coste de las ideas, ¿no? El coste, cuando antes hablabas del coste emocional, ahí pegas un salto muy grande. El coste, porque, vamos, si esa pregunta la haces ahora mismo en el Parlamento y en vez de decir naciones dices autonomías, te acabas de cargar el estado de pacificación. Entonces, hay preguntas que sabes que lo que abren es o sea, animan un avispero en el que es imposible medir. Porque si ya es difícil medir intangibles, ya medir intangibles alterados o enardecidos es muy complicado. Pero yo creo que hay preguntas mucho más sencillas que nos ayudarían a entender mejor el paso a la siguiente fase. Sí. Sea en la cultural, sea en lo económico, sea en lo empresarial o sea en lo personal. Y es, ¿cuánto me cuesta esto de verdad? ¿Cuánto me cuesta lo otro de verdad? Y esas preguntas, sí se puede, si uno las quiere hacer, las puede formular y puede encontrar las respuestas. Si no las quiere hacer, vamos a seguir haciéndonos trampas al solitario. Sí. Fantástica, Len. Yo voy a aprovechar que has venido para agradecer tu visita. Te voy a hacer un regalito, Amén. ¿vale? Regalo sorpresa. Espero que sepas lo que cuesta. Que tengo aquí escondido. ¿Vale? Yo sé lo que me ha costado a mí. ¿Vale? Lo que no sé es lo que nos va a costar a todos. No sé, Pero es algo que yo creo que vale la pena. Vale la pena intentarlo. Aquí te lo entrego. Es una bandera y ahora te invito a intentar adivinar de qué es la bandera. Voy a enseñarla. Bueno, es la flor de la vida. ¿La conoces? ¿Te suena? Sí, es la flor de la vida. Bien. La flor de la vida, además... Vas bien. En otra... No sé si tiene que ver con los objetivos de desarrollo del milenio, por el color azul de las Naciones Unidas. No tengo ni idea. Te voy a dar una pista. Bueno, tiene el fondo azul, Sí, como el mar. sí. Tiene 7 círculos
Como los 7 mares. como los 7 mares y como los 7 continentes, Ajá. si tenemos en cuenta Norteamérica, Sudamérica y la Antártida. Ajá. Y en el centro, en la unión de todos, se forma la flor de la vida Ajá. y representa... Espero que represente la feminidad, la vida o algo, o la nueva manera de pensar, espero. O Sí, quién eso sabe. espero yo también. Eso espero Representa yo al planeta Tierra. Ajá, Es la bueno, bandera claro. de nuestro planeta. Me gusta muchísimo. Sí, que yo creo que es algo que hace falta, ¿no? Porque la verdad es que hay muchos en los que las banderas, pues consideramos que no nos representa ninguna, ¿no? parece una preciosidad. Pero esta, yo creo que no hay nadie que pueda pensar que está... Pues que mira. nadie está excluido, todos estamos incluidos, ¿no? No creo que haya nadie que pueda estar Me parece en un- contra de esta bandera. Me parece un regalazo y yo creo que lleva muchas más cosas a pensar de todas las de las que estamos hablando y de las que seguramente otra gente que venga a este sofá, a filosofar, Al filósofo. va a seguir hablando contigo. En alguno de los círculos, en este caso no del infierno, en los que nos sentemos, yo creo que siempre se va a poder hablar de cuánto es, en definitiva, lo que queremos sacar y lo que queremos aportar a los demás. ¿Qué opinas de este proyecto? Me gusta mucho, muy bonito. No es una bandera oficial, porque para eso tendrían que Claro. ponerse de acuerdo todas las naciones, que por ahora mismo el horno no está para banderas. Bueno, me parece una preciosidad. Es una propuesta Me parece una preciosidad sobre todo porque incluye a los mares. de un diseñador. O sea, incluir a los continentes, sí. que es donde estaban los países, e incluir los mares, donde no estaban los países, me parece lo más interesante de todo. Fantástica. Lo más inteligente. Muy bien, Alem. Pues Muchas gracias. espero que te vayas contento con Me tu la llevo, banderita. me la llevo. Lo voy a poner en el balcón de mi casa los días que haya mundial y haya partido de fútbol y así la gente va a pensar, ¿este con quién va? Este gana seguro. Muchas gracias. A ti, tío. Qué majo.